director ejecutivo del Gabinete de Innovación. Bartolomé, antes de la pausa, te planteaba lo del tema de que evidentemente ustedes desde el gobierno, desde este Gabinete de Innovación, tendrán trazado una ruta en cuanto a distintas iniciativas que piensan llevar adelante, pero del lado del ciudadano, ese que puede traer un proyecto o una idea, ¿a través de qué vías podrán acercarse a este gabinete para poder hacer evolucionar esos potenciales negocios que surjan de estas ideas? Bueno, mira, nosotros tenemos construir esta política nacional de innovación tiene que ser parte y fruto de un proceso democrático, deliberativo. Y eso implica, por ejemplo, hay unas 4 mesas de trabajo que se han creado y que están establecidas en el decreto que crea el gabinete, donde están representantes del sector público, privado, académico y científico y sociedad civil. Sí. Eso es de manera enunciativa. Ahora, nosotros vamos ahora a arrancar, además del trabajo que se hará en esas mesas, en un recorrido por todo el país para escuchar a la gente, para escuchar a la sociedad civil que tiene ideas, sobre todo gente que tiene proyectos. Te puse el caso de José Aníbal. El caso de José Aníbal llegó cuando el gabinete salió y me escribió, inmediatamente yo me reuní con él y José Aníbal, que está buscando, por ejemplo, hoy, tiene desde el 2018 tratando de que alguien haga el prototipo de su modelo de utilidad, de su patente, ya yo lo conecté, por ejemplo, con el Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria para que le ayuden a hacer ese prototipo. Ese es parte del trabajo. Ahora, nosotros tenemos que crear luego una estructura que permita que este tipo de cosas se faciliten. Tenemos ahora, por ejemplo, uno de los mandatos del decreto es crear con OPTIC, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información del Estado, para crear una plataforma para poder recibir las ideas de las personas que tienen proyectos, que tienen alguna idea que está en fase de ideación o que está en fase ya, sobre todo, de crear un prototipo o de buscar recursos para nosotros comenzar a conectarlos. Entonces, vamos a generar diferentes espacios como son esas mesas de trabajos, por ejemplo, estos recorridos que estaremos haciendo en diferentes zonas del país para escuchar a la gente con invitación previa, para que la gente participe, crear también una plataforma tecnológica donde la gente pueda comunicarse. Conmigo lo hace, por ejemplo, hemos creado una dirección de correo electrónico que es el gabinete de innovación @presidencia.gov.do, donde la gente nos escribe y estamos generando como los mecanismos para que todo el que tenga una idea, nosotros poder escucharlo y ver si esa idea tiene potencial o si esa idea necesita conectarse o madurarla un poco más para poder ir creando las bases de ese ecosistema de innovación que permita que las ideas no se pierdan en la República Dominicana. Mira, Bartolomé, en las redes sociales nos llega una pregunta y dice que si la Política Nacional de Innovación 2030 contemplaría planes de reformas normativas. Claro que sí, hay una mesa que se llama la Mesa de Gobernanza y el propósito que tiene esa mesa es primero hacer un examen de las legislaciones que tenemos, del ordenamiento jurídico que tenemos y hacer las modificaciones de rigor. Por ejemplo, una de las cosas que implican y que ya salió de la Agenda Digital 2030, es la revisión del reglamento del Fondo CIT. O sea, hay que buscar una manera de democratizar el acceso a esos fondos. Y eso es un mandato ya concreto. Eso implicará, por ejemplo, crear incentivos para los innovadores, crear políticas de financiamiento, políticas de cofinanciamiento público-privado, por ejemplo, esto de las incubadoras. Incubadoras es, tú tienes una idea que está en fase presemilla y hay un equipo de innovación que te acompaña en ese proceso, ponemos capital para que tú puedas llegar al punto en donde ya tú tengas un producto mínimo, un prototipo, que luego tú le puedas presentar a eso. Nosotros tenemos que hacer incubadoras sectoriales en el área de la tecnología, en el área de la agroindustria, en las principales áreas que nosotros, por ejemplo, desarrollemos. Uno de los elementos, por ejemplo, que tiene que salir de la Política Nacional de Innovación es, por ejemplo, el tema del capital humano, el talento humano. Sí. Y una de las cosas que nosotros próximamente vamos a lanzar con el presidente de la República, que es algo que hemos estado trabajando desde ya hace 7 meses, es un sistema nacional de becas. Un sistema nacional de becas que esté ajustado a las necesidades estratégicas y productivas del país. Nosotros no estamos produciendo los profesionales que demanda el siglo XXI, los profesionales que nos está demandando el mercado de hoy. Y quiere decir que, bueno, quizá tú quieres tu derecho constitucional en la Sorbona, muy bien, por tu interés individual, pero ¿cómo eso aporta al Estado? Entonces tenemos que el dinero público que vamos a poner en becas tiene que ser en función de las carreras que nosotros estamos necesitando. Y ahora se va a lanzar un sistema nacional de becas que, además de que está orientado en esa dirección, garantizará transparencia, garantizará mayor acceso, inclusión, porque se hará a través de una nueva plataforma que se ha desarrollado desde cero, que él busca, sobre todo, generar sistemas de alertas, sistemas de control, para garantizar
que el dinero de las becas se emplee efectivamente en esos programas y sobre todo que pueda llegar a una mayor cantidad de ciudadanos. Me gustaría saber, en el caso de, pues, como son tantos rubros en los que se puede innovar, si hay algunas divisiones, si hay algunas áreas profesionales que van, otras o sea, que se quedan, que no son permitidas. ¿Cómo es el asunto? Mira, se supone que la creación de esta política, que tenemos 6 meses para crear esta política, en mesas de trabajo, en reuniones y demás, tiene que sacar un sistema de prioridades. ¿En cuáles son las principales áreas que vamos a invertir y que vamos a priorizar de aquí al 2030? ¿Te puedo anticipar alguna? Bueno, el tema de la tecnología, desarrollos de software, industrias nuevas, industria de alto valor agregado, el tema, por ejemplo, del agrotech, el tema de la gestión hospitalaria, de la investigación y desarrollo, por ejemplo, que nos ha demostrado en el caso de la pandemia, que los países que teníamos peores sistemas de salud, que no investigamos y nada dependíamos de otros. Entonces nosotros tenemos, sabiendo nosotros que estamos vamos a enfrentarnos en el futuro a nuevas pandemias, quizás mucho más graves que esta, sí. Nosotros tenemos que hacer todo lo que posible para invertir y crear un centro de investigación y desarrollo en este país para fabricar vacunas. Nosotros necesitamos una ley de investigación farmacológica para poder atraer, por ejemplo, que laboratorios de prestigio mundial puedan venir al país. Entonces, esos son algunos de los aspectos en que, por ejemplo, yo te puedo decir, bueno, en las cuales nosotros necesitamos comenzar a enfocar el capital humano que queremos formar, porque son los empleos del presente y los empleos del futuro. Ahora, esa visión que nos comentas que tienen ustedes como Gabinete de Innovación, es algo, y el concepto de innovación como tal en este momento es algo como transversal a todo el gobierno. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la estrategia que vas a seguir como director ejecutivo de esto? ¿Tú tienes que estar permanentemente involucrando a las distintas instituciones Totalmente. y enlazándolas, o ya de por sí todas forman parte del gabinete? Bueno, hay las principales instituciones del Estado, la mayoría de los ministerios, hay por lo menos 10, 11 ministerios, direcciones generales, institutos, que forman parte del gabinete y que ya tienen una responsabilidad de colaboración con todas estas tareas. Y en este caso a mí me toca estar viendo el big picture, porque sin distancia no hay perspectiva. Viendo, por ejemplo, como me han dicho muchas instituciones, nosotros necesitamos que tú nos ayudes aquí porque cada quien está como metido en su agenda, en la agenda propia de su ministerio o de la dirección en la que está. Y nosotros hemos comenzado a identificar, por ejemplo, esfuerzos que ayer tuve una reunión muy importante con el director de aduanas y la directora de ProDominicana y, por ejemplo, el director de ProMIPYME, que cada quien por su lado estaba tratando de generar un portal de comercio electrónico. Yo identifiqué esas 3 cosas y entonces ahora estamos trabajando en construir un piloto juntos que va a ser muchísimo más potente porque va por un lado a apoyar a las pymes, pero también va a apoyar a los grandes exportadores. Entonces, esa es la labor de nosotros, de articular, de conectarlos y de que hagamos un uso eficiente de los recursos, de las energías y de las acciones gubernamentales. De la Dirección de Migración no te llamaron. No. Mira, y te lo digo porque yo lo advertí eso antes, porque lo viví antes de que fuera como obligatorio. Esas son parte de las cosas, porque a veces digitalizando un proceso se complica. Y lo que en el caso del e-ticket es un caso bueno que hemos visto como hoy eso el avispero está alborotado. Y porque no se piensa desde la lógica de los procesos. Y te pongo el caso, por ejemplo, que fue una cuestión que venía de la administración anterior, de sacar la renovación de pasaportes o pasaportes de nueva emisión, que ahora se puede hacer de forma digital. Te piden, por ejemplo, cuando tú lo vas a hacer, que tú saques un acta de nacimiento legalizada. Tienes que ir a la Junta Central Electoral. Cuando vas con la Junta Central Electoral te da tu acta de nacimiento que tiene un código. Tú lo pones en el sistema y ese sistema tiene interoperabilidad, es decir, está conectado con el maestro cedulado de la Junta Central y te lo valida. Pero cuando tú pasas al siguiente punto, ¿tú sabes lo que te pide la plataforma de pasaportes? Que tú subas de lado y lado el acta de nacimiento. ¿Pero para qué tú me pediste un código único que está conectado con el sistema? Pero no solamente eso, que te pide que tú lo subas de lado y lado, pero el único formato que te permite es el formato JPG, que es el formato de fotos. Claro. ¿Quién tiene un escáner en su casa? Quizás tú y yo tenemos, pero ponle una señora de 55 años, 60 años, una persona en un barrio que está sacando un pasaporte. Nadie tiene un escáner. Pero si va a un centro de internet a que se lo escaneen,
se lo van a escanear en otro formato, en PDF. Y cuando él venga y llegue, no lo va a poder subir. Entonces, creyendo tú que mejoraste un servicio, lo que hiciste fue que lo complicaste. Era más fácil hacerlo análogo que hacerlo digital. ¿Por qué? Porque no se pensó de la lógica del usuario, del quien va a requerirlo. Y eso pasa en múltiples ocasiones, de que no se piensan los procesos de digitalización de servicios desde los procesos. O sea, ¿por qué un cheque tiene que pasar 5 pasos? ¿Qué está ocurriendo aquí? Vamos a pensar el proceso, Sí. ¿cómo acortamos esta parte? Eso es innovación, porque eso va a facilitar el tiempo de la gente. ¿Cuánta gente va a hacer un trámite en la institución pública y tiene que pedir un permiso de un día? Porque sabe que va a durar el día entero tratando de hacer eso. Claro. Entonces el ciudadano se ha convertido en un mensajero del Estado. ¿Por qué? Porque él tiene que ir a buscar a una institución un acta de nacimiento para después llevarse a la otra institución. Cuando el Legalizada, aparte. Estado tiene la misma información. Entonces se supone que debería haber, y eso es uno de los proyectos, por ejemplo, que salen de la agenda digital, un portal único de servicios, porque el Estado tiene toda esa información. Busquen ustedes la manera, Estado, de comunicarse, de generarse esa interoperabilidad. Para eso es la innovación, porque eso le facilita a la gente y la gente no tiene entonces que dedicar 3, 4, 5, 6 horas de su vida a eso. Claro. Que cuando tú lo calculas, dices cuántas horas de tu vida, cuántos días, cuántos meses tú dedicas en hacer trámites, porque nadie quiere pensar o repensar eso. Y ese es la tarea y la utilidad de la innovación. Mira, Bartolomé, nos llega otra pregunta a través de las redes sociales y nos dicen que por qué no montas bici ya, que si solo era para la campaña de la alcaldía. Si lo hago, lo estoy haciendo en mi casa, la tengo estacionaria, tengo poco tiempo. ¿Y por qué no sale? Tuve una lesión en medio de la campaña, pero sigo siendo un entusiasta de la bici. Ahí Sí, te dejaron esa por sí, aquí. claro. Mira, ¿te dieron presupuesto? Bueno, trabajamos con presidencia, el presupuesto de presidenta, porque el Ah, gabinete ok, de innovación ok. lo preside Luis Abinader. Ok. Entonces, ahora, esto se trata de optimizar todos los recursos de otras instituciones. Y porque, por ejemplo, aquí hay proyectos que tienen que encabezarlo otras instituciones y nosotros damos ese acompañamiento. Pero es parte de, nosotros tenemos adscripción funcional a la presidencia de la República. Ustedes se han trazado una estrategia, un plan, como decías, a corto, mediano y largo plazo, al 24, al 27, al 30. Correcto. Al 24, que es lo más cercano, el plazo más corto, ¿cuál es el principal reto como gabinete? Primero, sacar la política nacional de innovación, que es la carta de ruta, es el principal mandato. Es decir, ¿qué vamos a hacer en esas 3 etapas? Un gran reto, sacar el Sistema Nacional de Becas. Creo que algo que podremos sacar este año, un Sistema Nacional de Becas ajustado a las necesidades estratégicas del país. Lograr compromisos de inversión público-privada. Hoy día gastamos un 0.01% del PIB en investigación y desarrollo. Nosotros tenemos que tratar de llevar esto a largo plazo a un 1.5% en investigación y desarrollo. Nosotros tenemos el reto de aquí al 2024, por ejemplo, de crear una red de incubadoras pública-privadas, que es un plan de fomento al capital emprendedor. Tenemos ese proyecto y tenemos ese reto de hacerlo. De crear sobre todo también un premio nacional de innovación que premie la innovación científica, la innovación empresarial, la innovación social, la innovación pública. Y sobre todo también crear un espacio, una agencia que sirva de articulador de toda la política de innovación. Porque hoy no lo existe. Y el gabinete tiene que traducirse y llegar a ese punto. Porque, por ejemplo, Agenda Digital tiene interlocutores. Está OCTIC, está el Viceministerio de Agenda Digital, que son espacios que permiten articular. Pero aquí la innovación no tiene alguien con quien hablar. Hasta ahora que se crea este gabinete con el propósito de escuchar a la gente y poder avanzar en eso. Creo que los grandes retos implica de aquí al 2024 crear las bases del ecosistema para que el gobierno, para que el sector privado, para que la academia y la comunidad científica tengan los roles definidos y puedan articularse y trabajar juntos, que es lo que no está ocurriendo. Tú sabes que cuando se habla de este tipo de temas, la gente suele creer, el común de las personas suelen creer que para llevar adelante una idea o una innovación tiene que ser grandes ideas o como que muy complicadas para poder hacerlas. Y resulta que hasta en las ideas más básicas o más sencillas pueden salir grandes cosas. Yo hoy veía un reportaje de un canal de televisión americano que mostraba unas mascarillas de estas por el tema del COVID, que se están produciendo y que ya cuentan incluso con la aprobación de la FDA, imagínate, en menos de un año, una joven de 18 años
se le ocurrió, es una joven sorda, Ujú. no sé si el término correcto es sorda, ustedes Sí. los jóvenes que siempre tienen términos nuevos, pero una joven que no tiene audición, se dio cuenta que con la mascarilla le limitaba aún más su capacidad de interactuar con la gente porque ellos suelen seguir mucho los labios de las personas. Sí. Entonces ella presentó una idea en su colegio que era una mascarilla con la parte frontal transparente. Claro, lo he visto, sí, Bueno, ya hoy es un hecho. totalmente. Una joven de 18 años. Y esa innovación permite inclusión, permite Claro. que la gente, Exactamente. que Claro. quienes tengan ciertas discapacidades puedan integrarse en la sociedad y que puedan relacionarse con otros. Entonces, para eso tiene que servir la innovación. Yo siempre cuando me dicen, porque parece un tema como muy sofisticado, complejo, es como todo y nada, la innovación tiene que servir para facilitar la vida de la gente, para que cosas que se hacían, que eran muy difíciles, se hagan de forma más fácil. Eso es lo que se trata. Y eso tiene que ver también con generar una cultura en donde nosotros, sobre todo, premiemos el fracaso, de que la gente se atreva, se arriesgue a hacer cosas, que no le tenga miedo a fracasar, porque es del fracaso donde salen las mejores ideas. ¿Cuántas grandes invenciones hemos visto que están precedidas de muchísimos fracasos anteriores? Generar esa cultura para que las empresas, la gente tenga la libertad de plantear una idea, pero ven acá, ¿por qué esto se hace así? Y que pueda planteársela a su jefe y su jefe dice, pero bueno, esto es una mejora de un proceso y esto nos va a ayudar a ser más competitivos. Generar ese tipo de culturas, ese tipo de dinámicas. Eso es lo que nosotros estamos tratando de buscar, porque como dije, la innovación tiene que servir para devolverle a la gente la capacidad de imaginar un futuro distinto. Hacia ahí va mi pregunta. Tú hablabas justo del tema de la cultura de las empresas. Ujú. Van a trabajar entonces también dándole soporte, porque lo ideal sería que ni siquiera tuviésemos que tener esa dirección, que las mismas, tanto en el sector público como privado, estuviesen ya en un nivel tan óptimo que se diera de forma natural y automática en esos lugares. Bueno, pues claro que Entonces, sí. ¿cómo vamos a lograr esto, cambiar esa cultura? La idea es, por ejemplo, cuando hablamos de la revisión, por ejemplo, de los fondos de investigación de ciencia y tecnología, de fondos SIT, no solamente es democratizar el acceso a los fondos, sino reconceptualizar para qué esos fondos. Esos fondos, el dinero que nosotros metemos ahí tiene que servir para generar empresas, generar nuevos productos, generar nuevos proyectos. Y eso pasa por generar alianzas entre las empresas y las universidades. Por ejemplo, que una empresa que produce leche diga, yo voy a contratar a la UAS para que la UAS me mejore este producto, me mejore este proceso. Ese tipo de cosas también están orientadas de lo que tiene que ver con el tema del capital humano. Nosotros tenemos que crear sistemas de pasantías donde los jóvenes de las facultades de ciencia, de investigación, vayan a las empresas a crear soluciones. Por ejemplo, Microsoft tiene un proyecto que lo ha hecho en toda la región, en donde ha creado los pasantes digitales. Son muchachos que ellos le pagan unos cursos y luego su pasantía es ir a una pyme, una pequeña o una mediana empresa, y su pasantía va a consistir en en transformar desde dentro esa pyme. Y así es evaluado. Ahí tú comienzas a generar la relación entre academia y empresa. Como pasa en Estados Unidos, que existe el MIT, que es una de las universidades top del mundo. Tiene el Media Lab. Del Media Lab ¿quién financia el Media Lab? Además del gobierno federal, que lo utiliza muchísimo. Las empresas. Las empresas van al Media Lab y dicen, nosotros tenemos este problema. Y ese problema, con investigación y desarrollo, lo ayudan. Y eso pasa también porque el sector privado asuma compromisos de invertir en sus empresas en investigación y desarrollo. Y pasa también porque el gobierno reconozca esas inversiones en investigación y desarrollo y que se las reconozca como exenciones impositivas, que le cree las normativas, el clima para que ese tipo de cosas ocurra. Eso es básicamente parte de algunas de las cosas que nosotros queremos hacer para crear ese ecosistema. Bueno, Bartolomé, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en No Se Diga Más y compartir con nosotros estas importantes informaciones sobre todo lo que estará haciendo este gabinete de innovación. Ha sido todo un placer. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. Me sentí muy cómodo. Y Alex, trata bien a Lorena. Ellas son las que me tienen que tratar bien a mí. ¡Ah, bueno! Muchísimas gracias. Gracias, Bartolomé. Muy amable, director ejecutivo del Gabinete de Innovación de la Presidencia de la República. Lore, Karina, ¿se nos fue el tiempo ya? Se nos Ya fue. se ¿O nos nos fue, quedan unos ya. minuticos? ¿Nos quedan unos minuticos? minutitos para yo preguntarle a ustedes cómo están, si ya están más tranquilos y eso. Nosotros estamos aquí abrazados casi.
En amor total. Déjame Sí, verlo ese abrazo, como que ya los siempre, veo. Déjame como verlo ese siempre. abrazo. ¿Cuál abrazo? Si hubiera, si ¿De qué? hubiera, Mi si hu- brazo, mi si hu- brazo. ¡Ay! ¿Viste cómo me huye? ¿Viste cómo me huye? Pero bueno, mira, no importa. Antes de irnos, quiero que comentemos, porque nos quedan 2 minutos, lo que originó la pregunta a Bartolomé con el tema de la Dirección de Migración. Sí. El tema de el e-ticket, el formulario digital para la entrada y salida de la República Dominicana, que se ha convertido en todo un problema porque al parecer la gente no estaba lo suficientemente preparada para asumir este procedimiento y resulta que hubo una fecha que fue ayer, ¿verdad? Sí. Ayer miércoles, en la que se cambiaba en un 100% del formato original o el formato tradicional, que era el típico papelito que uno llena o llenaba En el a aeropuerto. mano en el aeropuerto, en el avión, y resulta que ahora es 100% digital. Entonces se podrán imaginar la cantidad de personas que en los distintos aeropuertos empezaron a presentar problemas o porque no lo sabían o porque no sabían cómo manejarlo. Ustedes vieron esto, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí. Tú sabes que hay un tema aquí cuando se habla de implementar medidas tecnológicas y es que una gran parte de la población no está preparada. Y en el caso de los viajes, sabemos que hay un porcentaje de dominicanos que se trasladan de un país a otro y que no necesariamente tienen ese conocimiento. Entonces, es poner mucha gente a educar, es poner a muchas personas a educar en los aeropuertos, en las aerolíneas, para entonces preparar a los dominicanos que vayan a viajar, porque ya está bueno, o sea, de verdad tenemos que modernizarnos. Mire, ahí yo veo el mismo tema de siempre, la comunicación. Si esto se hubiera anunciado por distintas vías con instructivos de cómo iban a llenar el formulario, se hubieran dado algunos entrenamientos u otro tipo de herramientas para que la gente pudiera familiarizarse un poco con esto o iniciar un plan piloto, quizás no se hubiera armado el reperpero que se armó. Pero Sí, bueno, probablemente tuvo que ver con eso, que no, yo coincido en eso, creo que fue mal manejado desde el punto de vista comunicacional, pero además desde el punto de vista operativo, porque desde mi punto de vista, tú no puedes pasar de una manera tan radical o tan drástica en un 100% de un día para otro, de un modelo a otro. O sea, yo pienso que ha podido haber un espacio de tiempo en el de que adaptación, convivieran ambas. ambos formatos como una especie de transición de uno al otro. Y la otro, y ya esto es una recomendación a la gente de la Junta de Aviación Civil, el IDAC, a quien le corresponda, pero entiendo que es más a la Junta de Aviación Civil, es que las aerolíneas son el principal canal de comunicación para este tipo de medidas, porque qué mejor que cuando tú vas a comprar tu boleto, sea en físico, sea por teléfono, sea por la web, que automáticamente la primera información que te venga, así como te advierten que para ir a Estados Unidos requieres una Necesitas. visa, tal, tal, tal y tal, que te hagan lo mismo con esto. Ahora, a partir de esta fecha, usted tiene que cumplir con esto y hasta con un instructivo de cómo hacerlo. Pero Claro, bueno, por eso digo que tenemos que educar, porque no somos un país que estamos preparados en su 100% para eso. Entonces, las aerolíneas, que son las más beneficiadas por los viajeros, ahí tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. Vamos a ver qué pasa, la Aerodom y todo el mundo. Ahí todo el mundo tiene que poner un granito de arena para lograr modernizar estos procesos. Bueno, ya nos toca despedirnos en el día de hoy. Alex, tu abracito, Alex y yo abracito, estamos por favor. reconciliados. Karina, Ya, ok. Ay, ya, Alex, pero ya. No lo vuelvan a hacer, por favor, que están muy viejos los dos para eso. Gracias. Señores, llegamos al final. amigas, amigos, gracias por acompañarnos como siempre en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5 y nos vemos mañana viernes. Bye, bye. Bye. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más.